Mi marido cambió la Navidad de nuestra hija para darle joyas a su amante, pero no sabía que tenía 10 millones de euros y una venganza planeada. Mi marido mezcló pastillas para dormir en la fórmula de nuestro hijo, todo para escaparse a una cita de Navidad con su asistente. Mientras yo corría desesperada con mi hijo febril hacia el hospital, de repente vi a mi marido, Javier, cargando a su asistente escaleras arriba. Incluso con nuestra hija en la sala de cirugía luchando por su vida, él ni siquiera la miró. Apreté con fuerza el billete de lotería premiado de 10 millones de euros en mi bolsillo. Ya era hora de terminar con este matrimonio de 7 años. Después de terminar mi trabajo, llamé a Javier. Javier querido, no olvides volver a casa hoy en Navidad. Tengo buenas noticias para contarte. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba tensa. Parecía apurado. Alicia, hay un problema urgente con el proyecto de la empresa. Necesito resolver esto ahora. Juni ya terminó el biberón y está durmiendo. Así que no te preocupes, dijo. Eso me inquietó. Nuestra hija, Juniper, tenía poco más de 1 año. ¿Cómo no preocuparme por ella sola en casa? Cuando intenté devolverle la llamada a Javier, su teléfono estaba inaccesible. El tráfico de Navidad estaba imposible, y me encontré atrapada entre los autos, rezando para que la niña estuviera bien. Cuando finalmente llegué a casa, todo estaba extrañamente silencioso. Corrí hasta la cuna y vi a Juni durmiendo profundamente. Aliviada, extendí la mano para tocar su carita. Ese toque me hizo entrar en pánico. Su frente estaba ardiendo. Claramente tenía fiebre alta. Tomé a Juni inmediatamente y conduje hacia el hospital, llamando a Javier en el camino. Javier, Juni tiene fiebre. La llevaré al hospital de la ciudad. Tienes que venir ahora. Por un momento, la tensión era clara en su voz. ¿Cómo es posible? Ella está ardiendo. La culpa es tuya. Te lo he dicho tantas veces que deberíamos contratar una niñera. Pero nunca me escuchas. Estoy en una reunión. Hablamos después, respondió. Y yo solo pude apretar el volante, mordiendo fuerte los dientes. Corrí directo al hospital. Finalmente, un alivio. La fiebre de Juni comenzó a bajar poco a poco. Cuando miré mi teléfono ya eran las 23:30. Exhausta por todo lo que había sucedido esa noche, decidí ir a la tienda de conveniencia del hospital a comprar un refrigerio rápido. Pero entonces algo me detuvo en seco. Javier, que debía estar ocupado, estaba allí, y en sus brazos no estaba nadie menos que su nueva asistente, Peyton. Alicia, la culpa es toda mía. Me torcí el tobillo cuando salí del coche. Y ahora no puedo pasar la Navidad contigo. No te preocupes, Peyton. Torcerte el tobillo es serio. Mi corazón está roto por ti, dijo Javier con todo el cariño mientras confortaba a Peyton, totalmente inconsciente de que yo estaba allí, en las sombras, dominada por la tristeza y la ira. Lágrimas caían por mi rostro. Nuestra hija aún estaba en la cama del hospital, con fiebre alta, y él allí, preocupándose por otra mujer. No le importaba en absoluto el bienestar de Juni, mientras le regalaba a Peyton un collar de diamantes. Ni siquiera pensó en darme un simple regalo de Navidad. Yo, su esposa de 7 años, solo recibí un collar de 300 euros. Javier y yo nos conocimos en la universidad. Cuando quería comenzar su propio negocio después de graduarse, yo di 200.000 euros de mi familia para financiar su sueño. Durante los días difíciles de la startup, ahorraba cada céntimo para apoyarlo. Cuando finalmente el negocio comenzó a ir bien, seguí ajustando el presupuesto, siempre priorizando el bienestar de la familia. Y aún con los problemas financieros de su empresa, hacía todo lo posible por ahorrar aún más. Pero ahora, todo parecía en vano. A él no le importaban mis sacrificios. Gastaba todo con otra mujer, mientras yo era dejada de lado, secándome las lágrimas. Apreté con fuerza el billete de lotería premiado de 10 millones de euros en mi bolsillo. Había ganado el premio, y había planeado sorprender a Javier esa noche, durante nuestra Navidad. También quería contarle que me había despedido de mi trabajo para concentrarme en nuestra hija. Pero ahora sabía que no valía la pena. Este matrimonio de 7 años había terminado. Era hora de seguir adelante. Al día siguiente, después de una noche de cansancio, Juni fue dada de alta del hospital. Cuando llegamos a casa, preparé un biberón y la arropé para dormir. La fatiga de la noche sin dormir finalmente me alcanzó. Me quedé dormida vestida en el sofá. Cuando desperté, ya era mediodía. Cuando estaba a punto de hacer el almuerzo, las palabras del médico de ayer vinieron a mi mente. Me desperté de un sueño agitado. El tipo de sueño que llega cuando estás completamente exhausta, pero aún así atormentada por las cosas no dichas. Lo que me mantuvo despierta, de hecho, no fueron los gritos de Juni ni los recuerdos de la noche anterior, sino una sola frase que resonaba en mi mente. Te lo advertí. El médico había dicho algo esa noche, algo que no entendí bien,
y que hasta ahora me martillaba. ¿Qué quería decir con necesitamos monitorear a su hija por más tiempo? ¿Y por qué insistió en que era algo importante? Pero nunca me explicó. Debería haberme preocupado más por eso, pero la ira que sentía hacia Javier me cegaba. Mientras caminaba por la casa, tratando de organizar mi mente y al mismo tiempo preparar el biberón para Juni, me di cuenta de que algo no estaba bien. El silencio era demasiado. ¿Dónde estaba Javier? Normalmente estaría aquí, tratando de limpiar el desastre de la noche anterior, o como mínimo, disfrazando su culpa con alguna excusa. Pero no estaba. El silencio en la casa fue interrumpido por un mensaje en mi celular. Alicia, lo siento mucho, pero ha surgido algo urgente. Necesito ir a París hoy. Era Javier. Pasaba siempre. Cuando algo salía mal, él desaparecía. ¿Y ahora se iba a París? ¿Qué estaba pasando? Peyton ya no formaba parte de la historia. No tenía idea, pero algo estaba mal, y necesitaba descubrirlo. Le di un beso en la frente a Juni, que seguía durmiendo, y corrí al despacho, donde él normalmente escondía sus secretos. Sabía que mi esposo Javier no podría engañarme más. Cuando abrí el cajón secreto, encontré lo que no quería ver, un billete a París. Pero no era solo eso. También había una carta, con una frase que me heló la espina dorsal. Nos vemos en París. No lo olvides, es ahora o nunca. Era de Peyton. No solo el matrimonio estaba en riesgo, sino que había algo más en juego. ¿Qué más estaba escondiendo Javier? ¿Qué significaba ahora o nunca? Fue en ese momento cuando supe que algo tenía que hacerse. Ya no podía seguir siendo la esposa traicionada y descuidada. La vida de Juni y la mía tenían que ser las prioridades. Decidida, tomé el billete premiado de lotería y llamé a la abogada. El divorcio estaba a punto de comenzar, pero lo que no sabía era que esa llamada cambiaría todo. La abogada, en lugar de darme consejos legales, me hizo una pregunta que me sorprendió. Alicia, ¿sabías que Javier no estaba solo en París? Estaba con alguien mucho más importante que Peyton. Esas palabras de la abogada quedaron martillando en mi cabeza. Mucho más importante que Peyton. ¿Qué significaba eso? ¿Quién podía ser más relevante para Javier que ella? ¿Y por qué no sabía nada? Las preguntas no paraban de surgir. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Qué más no sabía sobre mi propio matrimonio? Mi mente estaba en un torbellino. Ya no había tiempo para dudar. Necesitaba respuestas. Decidí seguir la pista que la abogada me había dado. Así que pasé el resto de la mañana investigando discretamente. Llamé a algunas personas que podrían saber más sobre la vida de Javier, sobre sus viajes y contactos. Y fue entonces cuando salió a la luz una información crucial. Javier no estaba solo con Peyton en París. Estaba con alguien más. Alguien de quien, hasta ese momento, nunca había oído hablar. Clarisse Leclerc. Ella era una mujer influyente en el mundo de los negocios, con conexiones que iban más allá de lo que yo podría imaginar. Además, Clarisse tenía una participación significativa en la empresa de Javier. Era una de las principales inversionistas, y según una fuente confiable, Javier había comenzado una relación con ella incluso mientras estaba conmigo. El shock fue inmediato. No era solo una traición común. Javier se estaba involucrando con alguien con quien podría transformar su vida financiera. No solo me ignoraba, sino que ahora estaba apostando por el futuro de la empresa, y tal vez el mío, con otra mujer. Clarisse estaba financiando sus proyectos más grandes, y yo solo era una esposa olvidada, quedando atrás. La rabia me consumió, pero algo más estaba creciendo dentro de mí, algo que no quería admitir. Era miedo. Tenía miedo de perderlo todo. El dinero, la estabilidad, el control que pensaba tener sobre mi vida. Todo se me escapaba de las manos. Decidí actuar rápido. Ya no sería una esposa pasiva. No iba a permitir que Javier destruyera mi vida, y por consecuencia, la de Juni. Tenía el billete premiado, pero necesitaba hacer más. Una conversación con Clarisse podría ser la clave. Necesitaba saber qué sabía ella sobre Javier, qué estaba planeando, qué más me escondería. Fui al lugar donde Clarisse se hospedaba. La ciudad estaba llena debido a la Navidad, pero la sensación de estar en territorio enemigo hizo que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente llegué al lujoso hotel donde se alojaba Clarisse, algo me llamó la atención. La recepción estaba extrañamente vacía. Algo no estaba bien. Subí al piso de Clarisse, y al abrir la puerta, me encontré con una escena que jamás podría haber imaginado. Javier, sentado en la cama, me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y frialdad. Pero lo que más me sorprendió fue que Clarisse no estaba sola. Estaba con una tercera persona. Y esa persona era mi padre. Mi padre. ¿Cómo podía estar él ahí? Las palabras desaparecieron de mi boca, y un vacío helado se apoderó de mí. El shock fue tal que casi no pude dar un paso. Miré a Javier, quien parecía más impasible que nunca. No parecía sorprendido de verme, sino preparado.
Necesitas explicar esto, Javier, dije, la voz quebrada pero firme. ¿Qué hace mi padre aquí? ¿Y qué están planeando tú y Clarice? Javier miró a Clarice, y ella se encogió de hombros como si todo aquello fuera trivial, como si no fuera algo que me preocupara. Luego se levantó, se dirigió a la mesa y cogió un vaso de whisky. Su calma era exasperante. Alicia, tienes que entender que las cosas han cambiado, comenzó, sin ningún atisbo de remordimiento. Te di todo lo que necesitabas, pero ahora es hora de expandir. Clarice y yo, bueno, estamos en un nuevo proyecto. Un proyecto muy grande, algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Pero qué tiene que ver mi padre con esto? Comenzaba a entender que había algo mucho más grande sucediendo aquí, algo que involucraba más que solo una traición. Tu padre es un inversor, Alicia. Siempre lo fue. Solo que se escondió de ti porque no quería que supieras sobre los movimientos sucios que hizo tras bastidores en la empresa. Pero ahora, él es esencial para nuestro éxito. ¿Mi padre? ¿Estaba involucrado? Estaba. Las piezas comenzaron a encajar, pero de una manera que no lograba comprender del todo. Mi padre había sido un empresario exitoso antes de retirarse de los focos. Sabía que había hecho cosas oscuras en el pasado, pero nunca imaginé que tuviera algo que ver con los negocios de Javier. Alicia, ya estás fuera del juego. No hay forma de que regreses. Ya no formas parte de este mundo. No hay espacio para ti, dijo Clarice, con una frialdad que me cortó. Sentí una rabia creciente, pero también una sensación de impotencia. Todo lo que pensaba que tenía era una mentira, y más aún, todo lo que pensaba sobre mi padre, sobre mi vida, sobre mi familia, todo estaba en ruinas. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Antes de que pudiera decir algo más, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Clarice miró a Javier, quien hizo un gesto sutil para que ella fuera hasta allí. Abrió la puerta y alguien entró. Alguien a quien no esperaba ver tan pronto. Era Peyton. Entró en la sala con una sonrisa enigmática, como si acabara de ganar un premio. Me miró de arriba a abajo, como si yo fuera una intrusa en una obra de teatro de la que ya no formaba parte. «Ah, Alicia, parece que no sabías todo, ¿verdad?», dijo Peyton, con voz sarcástica y un brillo en sus ojos. Miró a Javier y luego a Clarice, como si estuviera confirmando alguna información. ¿No te lo dijeron? No se trataba solo de tu empresa o de la relación con tu marido. Se trataba de lo que tú podías darles, lo que tenías y no sabías. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de plan se estaba tramando a sus espaldas? Estaba en medio de una pesadilla, y ya no podía distinguir quién jugaba el juego conmigo y quién jugaba contra mí. Esas palabras de Peyton me paralizaron. Lo que tenías y no sabías. ¿Qué era eso? ¿Qué tenía yo que ellos querían? Cada segundo en esa habitación se extendía como una eternidad, con los rostros frente a mí volviéndose cada vez más distantes, como si estuvieran jugando un juego que yo no entendía. «Estás perdida, Alicia», continuó Peyton acercándose a mí con una calma aterradora. «Siempre lo estuviste, pero ahora está mucho más claro. Lo que tienes es muy valioso, y por eso estamos todos aquí. No se trata solo de Javier. Él es solo una pieza en el juego». No lograba procesar completamente lo que decía, pero una sensación de miedo comenzó a crecer dentro de mí. Me estaban tratando como una pieza descartable, pero la pregunta era, ¿qué exactamente tenía de valioso? «Clarice, ¿qué está pasando aquí?» Ya no podía controlar mi rabia. «¿Qué es este juego? ¿Y qué tiene que ver mi padre con todo esto?» Clarice intercambió una mirada con Javier y una sonrisa sutil apareció en sus labios. «¿Crees que tu padre se alejó porque quiso? Sabía que las cosas iban a ponerse feas para él. Por eso se alejó, porque ya lo estaban observando. Pero siempre tuvo el poder. Solo que ahora ya no tiene el control. El control pasó a nosotros. Ya no entendía nada. Cada vez que una pieza encajaba, aparecía otra, más confusa y aterradora que antes. Estaban hablando de poder, de control. ¿Pero qué significaba eso en relación conmigo?» Javier se levantó y fue hacia la ventana, mirando la vista de la ciudad con una expresión distante. «Alicia, tienes que entender algo. Lo que estamos haciendo aquí no es personal, pero es mucho más grande que cualquier cosa que hayas imaginado. Siempre estuviste fuera de control, y eso comenzó a cambiar hace un tiempo. Ahora, puedes tener lo que quieras, pero necesitas aceptar que todo lo que pensaste que sabías sobre tu vida y tu familia está distorsionado». Trataba de entender, pero el miedo se volvía opresivo. ¿Qué me estaban diciendo? ¿Que siempre fui una pieza en su tablero? ¿Qué representaba yo? Antes de que pudiera preguntar algo más, la puerta se abrió abruptamente. El guardia de seguridad del hotel entró con una expresión grave. «Señora Alicia, hay algo muy importante que usted necesita ver. Está relacionado con su nombre». El miedo aumentó. ¿Qué podría ser tan importante ahora?
Ya había perdido el control por completo. El guardia me entregó una carpeta, y al abrirla, encontré documentos que no esperaba ver. O mejor dicho, documentos con mi nombre, con detalles de mi vida personal y financiera. Todo meticulosamente detallado. Pero lo más extraño de todo eran las fotografías. Mis fotos, desde la infancia hasta el presente. ¿Cómo tenían acceso a todo eso? ¿Estos documentos son para qué? Ya no podía esconder el pánico en mi voz. Estos son los últimos detalles de lo que tienes que decidir, Alicia, dijo Peyton, con una sonrisa fría. Ahora que sabemos todo sobre ti, es hora de que tomes una decisión. ¿Vas a colaborar o te quedarás en el camino? Porque de cualquier manera, vas a formar parte de esto. El impacto de esas palabras fue devastador. No sabía lo que querían de mí, pero lo que estaba claro era que estaba en el centro de una conspiración mucho mayor. Sabían más sobre mí de lo que yo misma sabía. Era una marioneta en un juego cuyas reglas eran oscuras y las apuestas peligrosas. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Una alerta en mi teléfono hizo que mi corazón se disparara. Un mensaje de mi abogada. Alicia, ten cuidado. Ellos van tras ti. La información que tienes es más valiosa de lo que imaginas. El mensaje de mi abogada resonaba en mi cabeza como un grito distante. Ellos van tras ti. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y qué quería decir con eso? Hasta ese momento estaba en una batalla constante contra Javier, Clarice, Peyton e incluso mi propio padre, sin entender el verdadero alcance de este complot. Ahora sabía que había algo mucho más grande en juego, algo que amenazaba mi seguridad y la de mi hija. El expediente con las fotos y documentos estaba en mis manos, y la sensación de estar siendo observada se intensificó aún más. ¿Cómo habían reunido toda esa información sobre mí? No era solo una invasión de privacidad, era una advertencia. La conversación con Peyton y Clarice fue interrumpida por un ruido proveniente de la puerta. Javier se giró con una expresión que ya no era de indiferencia, sino de algo más sombrío. Ya sabía que había descubierto algo que no debía, pero lo que él no sabía era que yo también estaba lista para actuar. Sin perder tiempo, hice lo único que me quedaba. Tomé el teléfono y llamé a mi abogada, pidiéndole que me encontrara lo antes posible. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era algo que no podría enfrentar sola, pero antes de que pudiera cerrar la llamada, una voz familiar, pero siniestra, surgió al otro lado de la línea. ¿Realmente crees que tu abogada puede salvarte, Alicia? Era la voz de mi padre. Mi estómago se revolvió. ¿Estaba de su lado? ¿Cómo se había involucrado tanto en este plan? Apenas podía respirar. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás involucrado en esto? Pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero el miedo era evidente. No se trata de estar involucrado, hija. Se trata de supervivencia, respondió él con voz calmada pero cargada de un tono gélido. Todo lo que sabes sobre nuestra familia, sobre tu vida, está a punto de ser reescrito, y lo que tienes en tus manos ahora es la clave de lo que viene a continuación. No sabía qué más esperar. Todo parecía desmoronarse a mi alrededor. ¿Qué era esta clave? ¿Qué más querían de mí? No podía creer que mi padre, el hombre que siempre consideré un pilar de seguridad, estuviera de su lado. Me estaba manipulando, igual que Javier. El pánico me invadió. Estaba atrapada, con pocas opciones. Y entonces, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró en la sala. Llevaba un traje oscuro y tenía una postura imponente. Me miró directamente, sin emoción, como si ya supiera todo lo que había descubierto. No debes tener miedo de nosotros, Alicia. Necesitas entender que el juego ya comenzó, y ya eres una pieza vital en él. Ahora es el momento de que decidas de qué lado estarás, dijo él, y la gravedad en su voz era inconfundible. ¿Quién eres? Pregunté con la voz temblorosa. Soy alguien que puede hacer tu vida mucho más fácil, o mucho más difícil, respondió el hombre, con una sonrisa sutil, pero amenazante. Miré a Javier, a Clarice, a Peyton y a mi padre, que ahora guardaba silencio. Todos parecían saber más que yo. Estaba perdida, sin saber en quién confiar, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía dudar más. De repente, mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de la abogada. Alicia, huye ahora. Saben que tienes la información. Estás en peligro. Ve al punto de encuentro, lo más rápido posible. La angustia apretó mi pecho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién estaba detrás de mí? ¿Qué estaba a punto de suceder? Miré al hombre de traje oscuro, que aún me observaba, como si estuviera esperando mi próxima acción. La sala se sentía cada vez más sofocante. Sabía que era ahora o nunca. La decisión estaba a punto de tomarse, y el peso de ella me aplastaba. Miré al hombre de traje oscuro, intentando entender sus intenciones. Él me observaba con una calma imperturbable,
como si supiera que todo esto ya tenía un final escrito, y que mi resistencia a él solo era una formalidad. Pero lo que más me asustaba era el hecho de que, por más que intentara protegerme, él parecía saber más sobre mi vida de lo que yo misma. Con un movimiento rápido, dio un paso al frente. Puedes salir de esto, Alicia. Solo necesitas hacer la elección correcta. No luches contra esto. Los datos, la información, todo ya está en tus manos. Lo que necesitas hacer ahora es qué vas a hacer con ello. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico. Mi teléfono vibraba con mensajes incesantes de mi abogada, pero no podía ver ahora. Era como si la realidad se estuviera distorsionando a mi alrededor. Me empujaban hacia un abismo de desconocimiento, y las opciones que se abrían ante mí eran un reflejo de la propia oscuridad. Antes de que pudiera responder, una sombra se erguió en la puerta. Era mi padre. Estaba allí, y supe que esa conversación sería decisiva. Me miró con una expresión que nunca olvidaría. Era una mezcla de arrepentimiento y algo mucho más profundo, algo que no podía identificar. «No entiendes, Alicia», dijo con voz baja y tensa. «Hice lo que hice porque no tuve otra opción. Estaba siendo presionado. Pero tú tienes una opción. Está en tus manos ahora». ¿Elección? ¿Elegir qué, papá? Me involucraste en este juego sucio. No solo tú, sino todos estos jugadores que me rodean. Estaba furiosa, pero ya no había vuelta atrás. Él se había aliado con estas personas. Me había convertido en una pieza de ajedrez. La tensión en la sala aumentaba. No sabía en quién confiar. El hombre de traje oscuro miró a mi padre y sonrió. «Sabías que tu hija sería la clave, ¿verdad? Sabías que es la única que puede cambiar el rumbo de todo esto. Solo depende de ella». Mi padre se giró hacia él, con una mirada de desprecio. «Alicia no entiende lo que está en juego, pero lo entenderá pronto. Ella será parte de esto, quiera o no». Estaba perdida. La sensación de estar en una pesadilla se intensificaba con cada palabra que salía de sus bocas. Pero entonces, algo ocurrió. Lo que parecía ser una guerra de palabras se transformó en algo mucho más inmediato. El teléfono de repente sonó. Era un número desconocido. Sin pensarlo, respondí. «Alicia, necesitas huir ahora». La voz de mi abogada sonó urgente. «¿Saben dónde estás? No hay tiempo para preguntas. Ve al lugar de encuentro y lleva lo que tienes. No se detendrán». La tensión aumentó. Necesitaba actuar rápido. ¿Qué era ese lugar de encuentro? ¿A dónde debía ir? ¿Y por qué me estaban cazando? Ya no entendía nada más. «Huye, Alicia. Ahora». La voz de la abogada sonó nuevamente como una sentencia de muerte. «¿Qué vas a hacer, Alicia?», dijo el hombre de traje oscuro con un tono provocador. «Puedes huir, pero lo que te espera afuera es mucho más peligroso que lo que tienes aquí dentro». Ya no tenía tiempo. Sabía lo que tenía que hacer, pero la duda aún me carcomía. Si huía, ¿qué me esperaba? Y si no lo hacía, ¿quién se vería afectado? Estaban jugando con mi vida, mi confianza, y no sabía hasta dónde llegarían para controlarme. Sin más palabras, tomé la carpeta, el billete de lotería y tomé mi decisión. La sensación de urgencia me dominaba mientras cruzaba la ciudad. El lugar de encuentro de la abogada aún vago en mi mente. ¿Qué estaba a punto de enfrentar? Cada calle parecía más oscura, y los pasos apresurados en los andenes resonaban en mis oídos como una advertencia constante. Lo que fuera que me esperara no sería fácil. Sabía que lo único seguro era que no había vuelta atrás. El mensaje de la abogada fue claro. «Lleva lo que tienes y ve al lugar». El billete premiado de 10 millones de euros estaba al fondo de mi bolso. Un recordatorio amargo de todo lo que estaba en juego. No era solo una cuestión de dinero, sino del control de mi vida, de mi libertad. Algo que nadie más debería tener. Al llegar a una calle más desierta, vi una figura a lo lejos. El silencio de la noche me envolvía, pero pronto el hombre de traje oscuro apareció ante mí, como si estuviera esperando mi llegada. No estaba solo. A su lado, un hombre mayor, con una expresión sombría, me observaba atentamente. «Tardaste más de lo que imaginábamos», dijo el hombre mayor, con voz baja y autoritaria. «No sabía qué esperar», respondí, tratando de mantener la compostura, pero la duda estaba estampada en mi rostro. Sabía que ya no tenía el control de nada. Las piezas del juego se movían rápidamente, y yo estaba en medio de ellas, completamente perdida. «¿Qué tienes ahí?», preguntó el hombre de traje oscuro, señalando mi bolso. La tensión aumentó. No hablaba sobre el dinero, sino sobre algo más. Algo que aún no había comprendido por completo. Vacilé por un segundo, pero sabía que ya no había tiempo para dudas. «Tengo lo que querían», respondí, sacando el billete de lotería. La expresión de los dos hombres cambió. El mayor miró el billete con un brillo en los ojos, como si algo importante se hubiera revelado. «Tienes más de lo que piensas, Alicia.
Más que dinero, dijo el hombre mayor, con una sonrisa satisfecha. Este billete no es solo un premio, es la clave para una red mucho más grande, y tú estás en el centro de ella. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? El billete no era solo sobre suerte, sino sobre algo que involucraba una red secreta, un juego que se estaba jugando con mi vida. Siempre supe que eras más de lo que parecías, dijo el hombre de traje oscuro, pero nunca imaginamos que fueras la última pieza del rompecabezas. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaban diciendo, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de mi abogada, pero no era lo que esperaba. Alicia, huye ahora. Te van a capturar. No hay más tiempo. Te lo estoy diciendo. ¡Huye! El pánico se apoderó de mí. La verdad comenzaba a revelarse, pero al mismo tiempo me estaba arrastrando a algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Me había involucrado en una red de corrupción, poder y manipulación, donde incluso el billete premiado formaba parte de un plan oscuro. Miré a los dos hombres frente a mí. Estaban listos para tomar lo que tenía, pero ya no tenía tiempo. El juego estaba cambiando, y necesitaba salir de allí. Rápido. «Huye, Alicia», dijo el hombre de traje oscuro, con un tono inesperado de simpatía. «Pero sabe que la elección que hagas ahora definirá lo que sucederá a partir de aquí. Ya no hay vuelta atrás. Ya no sabía en quién confiar. ¿En la abogada, que parecía estar en el juego desde el principio? ¿En mi padre, que se había aliado con estas personas? ¿O en estos hombres, que sabían más sobre mí que yo misma? No tenía elección. Dejé el billete de lotería en el suelo y corrí. La huida fue la única opción que me quedaba. Corrí por las calles desiertas, con el corazón desbocado y los pensamientos a 1000 por hora. El aire de la noche estaba frío, cortante, y mi cuerpo estaba exhausto, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Sabía que los hombres de traje oscuro estaban detrás de mí, pero lo que no sabía era quién realmente estaba controlando las riendas de esta inmensa y oscura red en la que me encontraba. Mi teléfono seguía vibrando frenéticamente, pero tenía miedo de contestar. Cada tono parecía una sentencia de muerte, hasta que, al doblar una esquina, una figura apareció frente a mí. Me congelé, mi cuerpo paralizado por el miedo. Era mi padre. «No deberías estar aquí», dije con la voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo? Tú me involucraste en todo esto. ¿Y ahora también me estás casando?» Él me miró profundamente, con una expresión vacía. «No soy el enemigo, Alicia. Nunca lo fui. Pero estás en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas. Lo que crees que es una simple herencia, un premio, una maldita lotería, es el inicio de un juego que atraviesa generaciones». Intenté entender sus palabras, pero todo estaba nublado. Estaba hablando de un juego, de algo mucho más grande que el simple dinero. ¿Pero qué era eso? «Estás en riesgo, Alicia», continuó. «Ellos saben todo sobre ti, todo lo que has hecho, todo lo que eres. El billete de lotería no era solo un premio, es la clave para controlar los destinos de muchas personas. Y lo peor, nunca supiste que fuiste tú quien los ayudó a llegar hasta aquí». El peso de sus palabras me golpeó. El billete no era solo un premio, no era solo suerte. Me estaba diciendo que, de alguna manera, había ayudado a construir el imperio que ahora intentaba destruirme. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Para mi hija? «No quería esto para ti, pero tendrás que tomar una decisión. Ahora», dijo mi padre antes de dar la vuelta y desaparecer en las sombras. Me quedé allí, sola, asimilando la verdad. El juego estaba llegando a su fin, y yo era la última pieza. Pero, ¿qué hacer con esta información? ¿Cómo voltear las cartas ahora? Fue entonces cuando el teléfono sonó nuevamente, y esta vez fui lo suficientemente audaz para contestar. Era la abogada. «Alicia, tienes que entender. Todo lo que ha pasado, cada paso, cada movimiento, fue parte del plan. No soy solo tu abogada, soy parte del sistema. El billete no era para ti, era para ellos. Solo estaba esperando el momento adecuado para entregarlo. Pero tú fuiste la clave todo el tiempo. Ellos vendrán tras de ti, y tendrás que decidir qué lado eliges». Estaba en shock. Todo estaba dando vuelta. Cada persona con la que me había involucrado estaba jugando su propio juego. Estaba siendo manipulada todo el tiempo. Pero, en el fondo, una cosa me quemaba. Si el billete no era para mí, entonces ¿para quién era? Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. Sentí un peso insoportable sobre mis hombros. Solo tenía una elección que hacer. La verdad se mostró demasiado cruel para ignorarla, y ya no había vuelta atrás. Estaba entre dos mundos, dos lados de la guerra. ¿Qué pasaría ahora? Con los nervios a flor de piel, me dirigí al último lugar donde me dijeron que encontraría respuestas. Era una mansión antigua, aislada, en la cima de una colina. Cuando llegué allí, la visión me paralizó.
Delante de mí estaban Javier y Peyton, pero lo que más me asustó fue el hombre de traje oscuro, ahora con una sonrisa de victoria. «Has llegado demasiado tarde», dijo Javier con una mirada vacía. «Nada. Lo que tienes ahora ya no vale nada». Miré alrededor, y entonces una luz se encendió en mi mente. Estaba rodeada, pero sabía que tenía el poder de revertir la situación. La respuesta estaba en mí todo el tiempo. Lo que nadie sabía era que ya tenía otra carta bajo la manga. El billete no era el único que poseía. Había escondido una copia, y sabía exactamente dónde estaba. Con un movimiento rápido, saqué la copia del billete de mi bolso y la mostré. Ustedes pensaron que me estaban controlando, pero yo siempre fui el juego final. El hombre de traje oscuro, ahora visiblemente molesto, se adelantó para tomar la copia del billete, pero algo lo detuvo. Una serie de sirenas sonó a lo lejos. Sabía que la policía estaba llegando. Había usado el billete como cebo, como la clave para derribar a todos ellos. Las conexiones que tenía, los secretos que había conocido durante tanto tiempo, finalmente fueron revelados. El sistema de corrupción estaba cayendo, y yo estaba en el centro de ello. Javier fue arrestado junto con Peyton por fraude y abuso de poder, después de que las investigaciones revelaran sus acciones ilícitas y manipulaciones financieras. Al final, lo perdió todo, incluyendo su fortuna, a mí y a su amante. Peyton, desenmascarada como cómplice de Javier, fue capturada y llevada a juicio. Su implicación en la corrupción fue expuesta, y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Después de las revelaciones, Clarice fue apartada de su puesto y procesada por sus vínculos con los crímenes de Javier. Intentó escapar a un país extranjero, pero fue capturada antes de poder salir del país. Mi padre huyó, pero su red de manipulación fue desmantelada, y nunca se le volvió a ver. Su legado de traición y manipulación se disipó con el colapso del sistema. Yo, Alicia, después de exponer la verdad, recuperé la custodia total de Juniper y logré reconstruir mi vida. El dinero de la lotería se usó para reconstruir mi seguridad y establecer un nuevo futuro para mi hija. Sin embargo, los fantasmas del pasado siempre me acosaron, recordándome que, a veces, las mayores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos. Al final, la corrupción y las mentiras se derrumbaron, y finalmente logré romper con el ciclo de abuso y manipulación. Pero el precio fue alto. La libertad no viene sin sacrificios, y aunque gané la guerra, sabía que las cicatrices serían para siempre.